Posible fuga de talentos en el Real Madrid. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venimos a tratar un aspecto diferente de esa operación salida, de ese mercado de fichajes que tantas noticias y tantos rumores está dando en clave Real Madrid, que lógicamente para el canal es positivo, pero desde el punto de vista deportivo y anímico, pues hay que decir que se está en un punto en el que si hay tanta noticia y hay tanto rumor es porque la temporada no ha funcionado y eso evidentemente repercute en lo emocional como madridista y repercute sobre todo en lo madridista como deportivo, porque al final creo que el Real Madrid, o creo que todos los madridistas firmaríamos que el Real Madrid hubiera ganado algo esta temporada a cambio de no tener tanta información. Con todo sobre la mesa, lógicamente ha habido un tema central que es el del mercado de fichajes, el de la planificación deportiva, mejor dicho, con esa operación salida que tan importante es para la operación entrada, con esas ventas necesarias y obligatorias que tiene que realizar el Real Madrid para poder fichar y sobre todo también con el vídeo que os subí ayer por la mañana antes del partido entre el Español y el Real Madrid con seguramente los primeros movimientos para los primeros fichajes. Hay que decir que ya os lo comenté ayer, la gran prioridad en este momento es cerrar la ventana o la operación entrenador, que parece ser la más importante tanto del proyecto del futuro como por supuesto del mes de mayo, que es donde se quiere dejar cerrado con José Mourinho como entrenador favorito para el cargo, pero por otro lado hay que centrarse en otros lares, en otras posiciones, en otros temas. Y dentro de esos otros temas vamos a volver a tratar la operación salida, pero no desde el punto de vista que todos os podéis pensar. Hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista de la fábrica. Y de la fábrica, lógicamente, no me refiero a futbolistas que vayan a fichar por el juvenil o que se vayan a marchar del juvenil. No, hablo de futbolistas que seguramente son los talentos más emergentes que tiene el Real Madrid en la fábrica y que desafortunadamente tienen muchas, pero que muchas papeletas para abandonar el club en verano. Y desde mi punto de vista, quizás algo de manera injusta porque creo que podrían ayudar y mucho al primer equipo. Ya lo hemos visto con Arbeloa. Sin embargo, esa destitución de Arbeloa, que se va a hacer oficial al final del mes de mayo si todo va según lo previsto, pues lógicamente hace que el entrenador que llegue, por mucho que sea Mourinho y conozca la casa, pues vaya a apostar menos, porque al final Arbeloa ha apostado y mucho por la fábrica, por la cantera, y cualquier entrenador que llegue no va a hacer eso. Por tanto, a partir de aquí vamos a ir dando nombres, vamos a ir explicando situaciones, pero quiero que os quedéis hasta el final, porque el último nombre que os traigo es peligrosamente el que más probabilidades tiene de abandonar el Real Madrid, no este verano, pero sí, quizás más a medio plazo y no en una situación habitual. Ahora comentaremos por qué. Pero bueno, vamos a empezar con el primero y ese primer canterano que tiene papeletas de salir no es otro que Víctor Valdepeñas. Víctor Valdepeñas, yo creo que ya un poco quien ha visto al Real Madrid esta temporada lo conoce un poco, debutó en aquel partido frente al Alavés que el Real Madrid ganó 1-2, ese Real Madrid de Xabi Alonso que se lo jugaba todo ante el conjunto babazorro. Y bueno, Víctor Valdepeñas es un lateral con muchísima proyección, ya no solo deportiva, sino que me refiero en el campo, un lateral que puede jugar de carrilero, que tiene mucha velocidad, que tiene mucho recorrido. Me recuerda mucho al recorrido de Fran García, pero con mucha más calidad técnica en ataque. Y sinceramente, lo vimos aparecer en aquel partido frente al Alavés y no lo hemos visto más. Es verdad que el Real Madrid, la posición de lateral izquierdo, tiene 3 laterales y que debutara es algo excepcional porque que te falten los 3 laterales era raro y es extraño. Pero bueno, Víctor Valdepeñas debutó y a pesar del palo que le pegó Xabi Alonso en rueda de prensa, para mí tuvo un partido bastante notable. Creo que para ser su primer encuentro no estuvo nada mal, se asomó un par de veces en ataque y creo que es uno de los talentos más emergentes que tiene el Real Madrid en ese lateral izquierdo, hasta el punto de que, según ha informado Mateo Moreto, el Eintracht de Frankfurt ya se ha interesado por su situación y de hecho quiere intentar ficharlo este verano. Yo supongo que el Real Madrid lo dejará marchar con el estilo clásico de te vendo el 50% de los derechos, me guardo recompras y si mejora allí en Alemania lo puedo recomprar. Creo que es lo que acabará pasando este verano, me parece lo lógico, me parece lo normal, porque el Real Madrid tiene laterales izquierdos más que de sobra y Víctor Valdepeñas tiene muy buena pinta y quizás lo que necesita en este momento de su carrera es jugar y volver a jugar. Vamos a pasar al siguiente y yo creo que aquí vais a conocer todavía más a los nombres porque aquí los hemos comentado en varias ocasiones. El segundo nombre que os traigo es el de Diego
Aguado. Diego Aguado, justo en un vídeo que os traje la semana pasada, os lo comentaba como posible opción de que se quedara en el primer equipo. ¿Esto qué significa? Bueno, que el Real Madrid, pues con la lesión de Militao ha cambiado totalmente su planificación en la zaga, hasta el punto de que quizás haya que bloquear la salida de Raúl Asensio, pero en este momento se cuenta con Hausen, con Rüdiger, con la renovación de Rüdiger, se cuenta con un Militao lesionado, con Asensio que se quiere dejar marchar, con Álava que va a salir y por tanto necesitas fichar un gran central, porque es así, y luego desde el club consideran que si sale Raúl Asensio, lo normal sería subir a un futbolista de la cantera o recomprar a Jacobo Ramón. Y dentro de esos futbolistas de la cantera, el que más gusta por madurez es Diego Aguado, que consideran que no ha tenido lesiones y que por tanto lleva una progresión normal, lesiones graves me refiero, pero lleva una progresión normal como para poder ayudar al primer equipo. Ya debutó en aquel encuentro del Real Madrid frente al Elche en el Santiago Bernabéu, dejó muy buenas sensaciones, lógicamente tiene mucha madurez todavía por explorar, pero creo que como quinto central podría servir. Sin embargo, se puede producir su salida. ¿Y por qué se puede producir su salida? Porque en el pasado, el verano pasado concretamente, el Borussia Dortmund ya exploró la vía de su fichaje y en el último mercado de invierno también se ha metido el Milán. Por tanto, tanto Borussia Dortmund como Milán están dispuestos a pagar en torno a 6 millones de euros por el 50% de sus derechos y habrá que ver qué ocurre este verano, pero el Real Madrid lógicamente, si no va a contar con Diego Aguado en el primer equipo, podría dejar salir al canterano con esa misma fórmula, con una fórmula de 50% de los derechos, con posibles recompras para que se fogue y sobre todo creo que en el Dortmund y en el Milan minutos de calidad los va a tener y encima son dos ligas que creo que otra cosa no, pero te hacen crecer y si no, que se lo digan a Raf en el propio Dortmund, que se lo digan a Alex Jiménez en el Milan, creo que el Real Madrid sabe muy bien dónde pueden ir y creo que son dos lugares perfectos para esa oportunidad de salir cedido. Vamos a pasar al el tercero, porque en total hay 5 futbolistas que se pueden marchar del Real Madrid este verano por parte de la cantera. Y ese tercer futbolista, yo he sido aquí muy pesado con este jugador, porque es una de mis debilidades de la cantera, no es otro que Daniel Yáñez. Daniel Yáñez que debutó la temporada pasada con Ancelotti en aquel encuentro entre el Girona y el Real Madrid. Y qué decir de Daniel Yáñez, es que es un futbolista que lógicamente pues tiene cosas muy, 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 muy interesantes hasta el punto de que seguramente sea un extremo con muchísima, muchísima proyección, tanto en España como en el Real Madrid. De hecho, ha estado en el último equipo de la Youth League campeona del Real Madrid este año con Julián López de Lerma, frente al Paris Saint-Germain, frente al Brujas, si no recuerdo mal, fue aquella final, pero un Real Madrid con mucho talento, con muchos jugadores de muchísima calidad y Daniel Yáñez siendo uno de los mejores de ellos. Al final tiene mucha más madurez que otros de sus compañeros, también el hecho de haber jugado y de ser regular en el Castilla, de haber debutado en el primer equipo hace ya tiempo, lógicamente te da un estatus mucho más importante en plantilla y eso Daniel Yáñez lo ha llevado, vamos, al pie de la letra para intentar liderar a su equipo en la Youth League. Sin embargo, Daniel Yáñez hay que, bueno, hilarlo un poco con el siguiente nombre porque el Como está interesado tanto en Daniel Yáñez como en el siguiente futbolista hasta el punto de que quizás los pueda reconsiderar a cambio de, oye, pues va a salir Nico Paz, déjame por lo menos 2 jugadores del Castilla que se puedan foguear aquí con la misma fórmula. El primero de ellos sería Daniel Yáñez con el 50% de los derechos. Creo que además en el ataque del Real Madrid los futbolistas de la fábrica tienen menos cabida porque el Real Madrid da más lugar a estrellas, Vinicius, Mbappé, Endrick, Mastantuono, Brahim, etcétera. Gonzalo Miraz ha tenido una temporada y se va a tener que marchar este mismo verano. Y junto a Daniel Yáñez, como digo, el otro nombre que maneja el Como es el de Jesús Fortea. Jesús Fortea, que para mí es el lateral derecho con mayor proyección en el Real Madrid, en la fábrica, desde Achraf Hakimi y de Achraf hasta Carvajal, yo creo que no ha habido uno con tanta proyección, pero Jesús Fortea es un futbolista que, bueno, renovó la temporada pasada con esa llegada de Xabi Alonso y con la llegada de Arbeloa. Hay que decir que todo ha explotado un poco por los aires con el cambio de entrenador del Tolosarra, porque al final Arbeloa no estaba contando mucho con él, con Julián López de Lerma quizás ha vuelto a tener minutos, pero no en el primer equipo, que es donde yo creo que Jesús Fortea quiere ser importante, y Jesús Fortea que acaba de cumplir hace un año 18, va camino de 19 años, busca ya, bueno, entrar en ese fútbol de élite como algunos de sus compañeros en la selección sub-21 y sub-17, que es donde ha estado, sub-18, perdón, que es donde ha estado Jesús Fortea. Entonces, Jesús Fortea, bueno, para mí es un futbolista tremendo, con una proyección tremenda. Creo que además, con el hueco que va a dejar Carvajal en el lateral derecho, para mí tendría una cavidad increíble, pero la realidad es que
bueno, el cómo está interesado. El Real Madrid quizás quiera asegurarse que Jesús Fortea tenga minutos en el extranjero para que pueda volver en el futuro mucho más curtido al estilo Carvajal cuando se fue al Bayer Leverkusen. Y Jesús Fortea, para mí, debería haber ya debutado en el primer equipo, no se le ha dado la oportunidad desafortunadamente, pero tiene dotes, tiene cualidades. Sin embargo, también tiene muchos intereses y por tanto seguramente sea una salida que se produzca este verano junto a la de Daniel Yáñez, seguramente al Como, que he de decir que no me parece ni de lejos un lugar malo, de hecho me parece el lugar perfecto. El Real Madrid además le gusta mucho cómo trabaja Fábregas allá los canteranos suyos propios madridistas, pero en general al talento joven emergente, y cree que Fortea allí, junto con Daniel Yáñez, pueden ser dos salidas que puedan dar un dinero por el 50% de sus derechos, que se pueden foguear y que pueden volver en el futuro. Esas serían 4 salidas y ya os dejo para al final la más importante. Valdepeñas, Diego Aguado, Yáñez y Fortea. Y vamos a comentar la más importante porque estas 4, lógicamente, sería con el 50% de sus derechos, una operación cotidiana en el día a día del Real Madrid que lo viene haciendo ya muchos veranos para luego poder recomprarlos si mejoran, pero el interés que hay sobre esta estrella, o mejor dicho, sobre este talento emergente, sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Bueno, según informa el diario Marca, el Paris Saint-Germain está enamorado de Joan Martínez, lo quiere ficharlo. ¿Y por qué sería diferente? Bueno, Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain, lleva mucho tiempo trabajando en la incorporación de Joan Martínez, un Joan Martínez que sufrió una lesión de ligamento cruzado hace un par de temporadas y que lleva una temporada en ritmo o en readaptación al fútbol normal. He de decir que le ha costado, pero ya está para mí asentado en el once titular del Castilla. Yo creo que también es lógico después de una lesión tan importante, pero tiene la confianza. De hecho, creo que ha tenido un mal momento en el primer equipo porque en un momento en el que han debutado futbolistas, Joan Martínez se quedó sin debutar por una mini lesión muscular que tuvo, pero Joan Martínez para mí es el talento y el central más emergente que tiene el Real Madrid en la fábrica. Para mí el central con más techo y a la vez con más suelo. Para mí lo que le vi en la Youth League del año 2024, si no recuerdo mal, es espectacular. Y hay que decir que esa lesión de ligamento cruzado le ha trastocado mucho la proyección, pero aún así sigue siendo querido por alguno de los mejores equipos del mundo, siendo el Paris Saint-Germain quien lidera la carrera de intereses. Hay que ver en el Real Madrid qué es lo que se quiere hacer con Joan Martínez, porque la realidad es que no se tiene nada claro su futuro, solo que acaba contrato en 2029 porque ha renovado hace poco, pero que el Paris Saint-Germain quiere intentar su fichaje es una realidad y lo quiere hacer al estilo Draw, como se lo quitó al Barcelona, con un traspaso puro y duro para el 100% de sus derechos, ni posibles recompras, ni posibles operaciones de tanteo, opciones de tanteo, no, quiere quitárselo, quiere ficharlo, al igual que hace el Real Madrid con los talentos brasileños, al igual que ha hecho el Real Madrid con algún que otro talento en Europa, pues el Paris Saint-Germain quiere hacerlo con Joan Martínez. Habrá que ver qué es lo que quiere el futbolista, qué es lo que quiere el club blanco, que yo creo que confía mucho en él, pero lógicamente el Paris Saint-Germain le puede dar una cosa que no le va a dar el Real Madrid, que son opciones en el primer equipo. Y eso, de la mano de Luis Campos, que trabaja muy bien, y de la mano de Luis Enrique, es mucho más realista que de la mano del Real Madrid y del entrenador que esté. Yo con esto me voy a despedir ya, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues dejaros un like, un comentario, una opinión. Quiero sobre todo leeros y escucharos qué opináis vosotros de estas posibles 5 salidas de talentos emergentes, sobre todo centrándonos en la última, si vosotros dejaríais salir a Joan Martínez y por qué precio, teniendo en cuenta que no ha debutado todavía con el primer equipo de manera oficial. Y sobre todo quiero que os suscribáis, que deis un like, que hypeéis el vídeo para posicionarlo y que os hagáis miembros del canal si no lo estáis todavía. Nos vemos próximamente con mucho más fútbol y con muchos más vídeos.